En la boda de mi hija Clara, su novio, Julián, metió mi cara en el pastel, delante de todos. Simplemente limpié el glaseado y sonreí, mientras una silenciosa promesa se formaba en mi corazón. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde la escuchas. Fue en la boda, en el momento en que la mano de Julián me agarró la nuca, hundiendo mi cara sin contemplaciones en las capas de glaseado blanco y bizcocho, cuando una peculiar calma se apoderó de mí. Mi hija Clara, mi única hija, se quedó allí de pie, con una risa nerviosa escapando de sus labios como para suavizar la broma grosera de su prometido. El dulce y empalagoso sabor a vainilla y azúcar me cubría la lengua, pero solo percibía el amargo sabor de la humillación. Miles de ojos, la mayoría pertenecientes a la familia Thorne y sus allegados, me observaban, algunos con diversión, otros con un desprecio apenas disimulado. Me limpié la cara con una servilleta, sonreí levemente y asentí. Pero para comprender realmente las raíces de ese momento, las profundas corrientes de resentimiento y la silenciosa determinación que se habían ido gestando en mi interior, necesitamos retroceder. Retroceder a la cena de compromiso, una noche que reveló por primera vez la brecha entre mi mundo y el suyo, y la aterradora distancia que crecía entre Clara y yo. El restaurante era uno de esos lugares que frecuentaban los padres de Julián, Marcus y Victoria Thorne. Todo era silencio, mantelería blanca y precios que me hacían llorar la cartera con solo ver el menú. Clara, radiante con un vestido nuevo, me apretó la mano por debajo de la mesa. Sus ojos brillaban con una esperanza y una emoción que no le había visto desde que era niña, y soñaba con cuentos de hadas. Frente a nosotros, Marcus Thorne, un hombre cuyo traje caro parecía a la medida de su porte imperioso, estaba sentado junto a su esposa, Victoria, impecablemente vestida. Julián, con el aspecto de un heredero refinado, estaba sentado junto a Clara, con el brazo sobre su silla con naturalidad. «Bueno, Arthur», empezó Marcus con una voz suave y barítona que, de alguna manera, sonaba a la vez amistosa y condescendiente, «Clara nos ha contado que tenías algunas ideas sobre el lugar de la boda». Carraspeé, sintiéndome un poco fuera de lugar con mi mejor chaqueta, aunque un poco desgastada. «Bueno, sí. Estaba pensando quizás en algo más íntimo. Hay un precioso jardín botánico en el centro, o incluso el antiguo salón comunitario donde Clara solía actuar en las obras de su escuela. Tiene un encanto encantador. Nos trae muchos recuerdos». Marcus simplemente levantó una ceja, con una leve, casi imperceptible sonrisa burlona en sus labios. «Encantador, sí, estoy seguro», dijo, agitando la mano con desdén, como si espantara una mosca. «Pero para una boda en Thorne, Arthur, necesitamos algo más grandioso, algo que refleje nuestra posición». Victoria intervino entonces, analizándome con una precisión desconcertante. «Entendemos tu situación, Arthur», ronroneó, con un tono que destilaba fingida compasión. «No todo el mundo tiene los medios para organizar un evento de esta magnitud. Pero, por favor, no te sientas obligado a contribuir más allá de tu zona de confort. La felicidad de Julián y Clara es primordial, y estaremos encantados de asumir la carga principal». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Una acusación apenas velada de mi aparente pobreza, un crudo recordatorio de la disparidad económica entre nuestras familias. Julián, captando las señales de sus padres, se inclinó hacia adelante con una sonrisa segura, casi arrogante. «Sí, papá ya le ha echado el ojo a la finca Hawthorne. Son unos 50.000 solo para el lugar, sin incluir el catering, las flores ni la orquesta, claro. Pero, sinceramente, Arthur, no lo pienses dos veces. Mis padres se encargan de todo. Tú solo concéntrate en disfrutar del día». Su mención casual de los $50.000, dicha con tanta indiferencia, me pareció un golpe deliberado, un mensaje claro de que mi pequeña contribución sería completamente insignificante. Sentí el peso del medallón de plata vintage en mi bolsillo, una reliquia de mi madre, pensado como un regalo sincero para Clara el día de su boda. Ahora me parecía vergonzosamente pequeño, una baratija insignificante comparado con el mundo en el que vivían. Clara, al notar mi incomodidad, intentó intervenir. «Papá es increíblemente ingenioso, Julián. Siempre encuentra la manera de que las cosas funcionen». Marcus soltó una risita. «¿Ingeniero? Sí, Arthur.
Estoy seguro de que lo eres. Una cualidad admirable. Victoria se sumó a la conversación con una leve sonrisa burlona. La palabra ingenioso, que Clara pretendía ser un cumplido, se transformó en un comentario condescendiente, una sutil burla a mi aparente falta de recursos. Victoria, siempre inquisidora, centró entonces su atención en mi profesión. Clara mencionó que eres asesor de inversiones, Arthur. Fascinante. ¿Manejas principalmente cuentas pequeñas o te dedicas a carteras más grandes? Su tono era informal, pero la implicación subyacente era clara. Asumía que yo manejaba acciones de bajo precio para pequeños inversores, muy alejado del mundo de alto riesgo en el que ella y Marcus se desenvolvían. Mis respuestas fueron breves, ofreciendo solo detalles vagos sobre mi trabajo, reacio a exponer mi auténtica pasión por ayudar a la gente común a asegurar su futuro financiero ante su escrutinio desdeñoso. Cuando llegó la cuenta, Marcus hizo alarde de sacar una elegante tarjeta de crédito negra y colocarla en la bandeja de cuero con un aire de grandiosidad teatral. Y, por favor, le indicó al camarero, añada una generosa propina. Han sido excelentes esta noche. Me miró con una satisfacción petulante en la mirada, reforzando la idea de que era un hombre adinerado, capaz de gestos extravagantes. Al salir al fresco aire de la tarde, el contraste se hizo aún más evidente. El Mercedes clase S de Marcus y Victoria brillaba bajo las farolas, aparcado junto al flamante BMW de Julian. Mi modesto Toyota Camry de 10 años, aunque fiable, parecía totalmente fuera de lugar, una reliquia de otro mundo. Clara me dio un abrazo de despedida y se quedó junto al coche de Julian, prometiendo llamar más tarde. La vi subir al BMW, su silueta desapareciendo tras los cristales tintados, antes de dirigirme, a regañadientes, a mi coche. El camino a casa empezó en silencio, un silencio denso entre Clara y yo. Finalmente, no pude contenerme. Clara, comencé, con la voz más suave de lo que pretendía. Tengo que ser sincera contigo. Tengo serias preocupaciones sobre Julián y su familia. Clara se puso rígida a mi lado. ¿Preocupaciones? ¿De qué estás hablando, papá? Sus valores, aclaré, eligiendo mis palabras con cuidado. La forma en que tratan a la gente, la forma en que hablan de dinero, es que se siente muy transaccional. Me preocupas por ti, querida. Me preocupa tu felicidad en ese tipo de ambiente. Apenas había salido de mi boca cuando Clara estalló. Ay, papá, aquí vamos otra vez. Siempre haces esto. Eres tan paranoico, tan controlador. Nunca quieres que sea feliz, ¿verdad? Solo quieres que me quede pequeña, como tú. Su voz se quebró de ira, y su habitual dulzura se transformó en un tono crudo y frustrado. Simplemente son diferentes, papá. ¿No lo entiendes? Pueden darme la vida que merezco, la vida que siempre he soñado. No es justo, Clara, dije, intentando mantener la voz serena, aunque me dolía el corazón. Solo quiero lo mejor para ti. Solo me preocupa que Julian no sea quien crees. Pare el coche, papá, exigió con la voz tensa por la furia. Para el coche. No puedo hacer esto ahora mismo. No entiendes lo que necesito. Me detuve a un lado de la carretera. Las llantas del Camry crujieron sobre la grava suelta. Antes de que el coche se detuviera del todo, Clara buscaba a tientas su teléfono. Julián, ¿puedes recogerme? Papá está... Imposible. La vi abrir la puerta, salir y cerrarla de golpe con un golpe sordo. No miró atrás. Simplemente se quedó de pie en la acera, cabizbaja, esperando. En cuestión de minutos, el elegante BMW de Julian se detuvo, cegándome momentáneamente con sus faros. Clara subió sin mirarme. Mientras el lujoso coche arrancaba, dejándome sola en la silenciosa oscuridad, sentí una profunda pérdida, una soledad tan profunda que amenazaba con consumirme. Mi hija, mi Clara, se alejaba, eligiendo su mundo por encima del mío, y no tenía ni idea de cómo traerla de vuelta. El camino de regreso a mi casa en Hoboken fue un torbellino de farolas y acusaciones silenciosas. Las palabras de despedida de Clara, «Simplemente no entiendes lo que necesito», resonaron en el vacío donde debería haber estado su presencia. El sonido de la llave girando en la cerradura se sentía ensordecedor en el repentino silencio de mi pequeño apartamento. Cada clic, un signo de puntuación en la discusión, la separación. Caminé por las habitaciones familiares, el aire quieto,
cargado de palabras no dichas y el escozor de su despido. La calidez de la cena, las sonrisas forzadas, las miradas condescendientes, todo se desvaneció en el fondo, reemplazado por el vacío agudo y doloroso de la ausencia de mi hija. Hace apenas una semana, este apartamento se había llenado de una energía muy distinta. Recordaba vívidamente la llamada. Estaba preparando una taza de té, con el aroma del Earl Grey inundando la cocina, cuando vibró mi teléfono. Era Clara. Su voz, normalmente tan firme y serena, era un torbellino de pura alegría, prácticamente vibrando a través de la línea telefónica. Me propuso matrimonio, papá. Julian me propuso matrimonio. Central Park, junto al estanque, tal como hablamos de pequeña. Entonces, soltó una risita, un sonido que no había oído con tanta felicidad en años. Describió el anillo, la sorpresa cuidadosamente orquestada, cómo Julian se arrodilló, todos los clichés románticos cobrados vida. Mi corazón se llenó de una alegría agridulce. Mi pequeña se casaba. En ese arrebato inicial de felicidad paternal, mis antiguas reservas sobre Julian Thorne se disiparon temporalmente. Sabía que Julian era encantador, guapo, y provenía de una familia adinerada. También sabía que poseía cierta locuacidad, una indiferencia despreocupada por todo lo que no lo beneficiara directamente. Rasgos que había observado fugaces durante su noviazgo. Pero Clara era tan feliz. Su felicidad, durante unas preciosas horas, eclipsó todo lo demás. Solo más tarde, cuando la euforia inicial empezó a disiparse, las viejas ansiedades resurgieron, infiltrándose como sombras al anochecer. Recordé estar sentada en mi sillón favorito, contemplando las luces de la ciudad a través de la ventana, con una familiar inquietud revolviéndome el estómago. Fue entonces, en esa tranquila reflexión, que decidí qué hacer. Una prueba un tanto inusual, quizás incluso manipuladora, como Clara la llamaría más tarde. Decidí pedirle a Clara que mantuviera en secreto mi verdadera situación financiera ante Julián y su familia. Mi patrimonio, a pesar de su cuantía, siempre había sido cuidadosamente administrado y mantenido en privado. Poca gente conocía el alcance de mi éxito en la consultoría de inversiones, cimentado durante décadas de decisiones astutas y una vida disciplinada. No lo había alardeado, prefiriendo una vida de tranquilidad y conexión genuina a la ostentación. Cuando le planteé la idea a Clara un par de días después, me miró como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. Estábamos tomando café en una pequeña cafetería, un ritual habitual entre padre e hija. «¿Qué quieres hacer, papá?», preguntó con el ceño fruncido. «¿Quieres que le mienta a Julian? ¿A su familia? Eso me parece manipulador. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene todo este secretismo?». Sus ojos, normalmente tan confiados, tenían un destello de sospecha. «La verdad es que me parece un poco cruel». Intenté explicar mi razonamiento con voz seria. «Clara, querida, no se trata de ser cruel. Se trata de ver a las personas como realmente son. El dinero, por desgracia, tiene una forma de distorsionarlo todo. Cambia cómo te ven las personas, lo que esperan de ti, lo que podrían querer de tú. Quiero saber, realmente saber, si Julián y su familia realmente se preocupan por ti, por Clara, por quién eres, sin ningún factor externo. Quiero ver su verdadero carácter cuando no hay nada que ganar, sin intenciones ocultas, sin incentivos económicos que influyan en su percepción de nosotros». Creía entonces, y sigo creyendo, que el verdadero carácter a menudo se revela en ausencia de una ganancia percibida. Ahora, mientras deambulaba por mi tranquila casa, el silencio amplificando la punzada de la ira de Clara, no pude evitar reflexionar sobre la amarga ironía de todo aquello. ¿Acaso mi prueba práctica, mi bienintencionado intento de protegerla, había fracasado? ¿Acaso mi deseo de ver su verdadera cara la había alejado aún más, llevándola directamente a los brazos de las mismas personas que yo buscaba comprender y, tal vez, advertirle? La idea era un nudo en el estómago. Quizás mi obstinada negativa a seguirles el juego, a revelar mis intenciones, solo había servido para distanciar a la persona que más me importaba. Mi hogar, un apartamento cómodo pero innegablemente modesto en Hoboken, era un claro testimonio del estilo de vida que había elegido. Los muebles, aunque robustos y bien cuidados, no eran de diseño. El arte en las paredes tenía un valor sentimental, no era caro.
Las estanterías rebosaban de libros de bolsillo muy queridos, no primeras ediciones. No había aparatos ostentosos, ni decoración opulenta, ni rastros visibles de la considerable riqueza que había acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, tras la discreta cerradura del cajón de mi escritorio, se encontraban los estados financieros meticulosamente organizados, los libros de contabilidad detallados, las inversiones que pintaban un panorama financiero muy diferente al que presentaba al mundo, y en especial a los Thorn. Era un mundo privado, uno que había cultivado para mi tranquilidad, no para ostentar. Al entrar en la sala, mi mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea, adornada con una colección de fotografías, instantáneas de la vida de Clara. Una foto descolorida mostraba a Clara, de unos 7 años, con un diente separado, sosteniendo con orgullo un dibujo de una casa torcida. Sus ojos, llenos de inocente adoración, me devolvieron la mirada. Un recordatorio de una época en la que su confianza en mí era absoluta, sin complicaciones. Otra la mostraba de adolescente, con el brazo alrededor de mi cuello, riendo mientras caminábamos por una ruta de senderismo. En esos momentos, yo era su heroína, su confidente, su refugio. Éramos un equipo, sorteando los desafíos de la vida con un vínculo inquebrantable. El marcado contraste entre esos preciados recuerdos y el gélido abismo que se había abierto entre nosotros esa noche era casi insoportable. Sentí una profunda opresión en el pecho. Subí las escaleras hacia mi habitación. Cada peldaño, cada vez más pesado, me pesaba más que el anterior, agobiada por el gélido silencio que se había impuesto entre nosotros. Mi mayor temor no era el desdén de los Thorn, ni su aparente superioridad, ni siquiera la posible pérdida de dinero. Era la persistente posibilidad de un largo y doloroso silencio con Clara, la ruptura permanente de nuestra conexión y la devastadora pérdida de lo que realmente importaba: su confianza, su amor, su presencia en mi vida. La sala de estar, normalmente un santuario de tranquilidad y confort, me resultaba extrañamente desconocida esa noche. Me hundí en el desgastado sillón, cuya tela era testimonio de incontables tardes dedicadas a la lectura, la contemplación o simplemente a la existencia. La habitación en sí no había cambiado mucho en 15 años. La misma mesa de centro de madera maciza, una reliquia familiar. El mismo cuadro de paisaje, un regalo de Clara hacía años. Nada de mejoras extravagantes, nada de redecoraciones a la moda. Mi modesto hogar era la manifestación tangible de una filosofía de vida cultivada durante décadas, una que valoraba la sustancia por encima de la superficialidad, el significado por encima de las posesiones materiales. Sin embargo, dentro de estas paredes, cuidadosamente guardadas en una caja fuerte e ignífuga, se encontraban estados de cuenta de inversiones que detallaban un patrimonio neto capaz de comprar no solo este apartamento, sino una parte significativa de todo este barrio de Hoboken. Mi fondo de emergencia por sí solo podría financiar la boda que los padres de Julian imaginaban, con creces. Era un marcado contraste, mi sencillez aparente frente a mi prosperidad oculta. Esta dicotomía, este camino elegido, tenía sus raíces en una época muy anterior a Clara, mucho antes de los Thorn, en un momento crucial de mi juventud. A menudo recordaba 1995. Era un contable de 28 años con dificultades, recién salido de la escuela de negocios, que vivía en un apartamento diminuto y estrecho en el corazón de San Francisco. Mis días eran un ciclo monótono de cuadrar libros contables y soñar con un futuro que parecía eternamente inalcanzable. Mi dieta consistía principalmente en fideos ramen y café instantáneo. Vivía como un monje financiero, controlando meticulosamente cada centavo, cada gasto, cada dólar ahorrado con tanto esfuerzo. Mi mayor lujo era la pequeña pantalla parpadeante de mi computadora, donde revisaba obsesivamente el saldo de mi cuenta de ahorros, un total de 5.027 €. Era mi red de seguridad, mi única esperanza de un futuro más allá de las interminables hojas de cálculo. Un martes lluvioso, mi vida dio un giro inesperado. Estaba encorvado sobre mi escritorio en la firma de contabilidad, tomando un café tibio, cuando mi gerente me llamó a su oficina. 2 jóvenes, recién salidos de la universidad, estaban sentados frente a él, con una energía casi frenética en sus ojos. Necesitaban un contador,
explicó mi gerente. Alguien que entendiera las startups. Alguien dispuesto a arriesgarse. Yo era la opción más nueva, la más ambiciosa y, posiblemente, la más barata. Se presentaron como Alex y Ben, y lo que presentaron a continuación fue nada menos que revolucionario. Hablaron de una plataforma de software, un mercado digital que conectaría a los usuarios de maneras nunca antes imaginadas. Sonaba audaz, imposible, pero en su apasionada presentación también parecía absolutamente inevitable. Pintaron una imagen vívida de un futuro donde la información fluía libremente, donde se formaban comunidades en línea, donde las empresas podían llegar directamente a los clientes. Nunca me había encontrado con una visión tan cruda y desenfrenada. No solo tenían una idea, tenían una fe ferviente en algo que cambiaría fundamentalmente la forma en que las personas interactuaban con el mundo. Después de su presentación, me miraron con una mezcla de esperanza y desesperación en sus rostros. «Necesitamos $5.000», dijo Alex con voz tensa, «para espacio de oficina, equipo básico y un servidor. Tenemos el código, la visión, pero nos estamos quedando sin recursos». Ben asintió con la mirada fija. «Les hemos presentado a todos. Nadie lo ve, pero sabemos que lo entiendes, Arthur. Lo vemos en tus ojos. $5.000. Mi única reserva de recursos. Cada centavo que había ahorrado con tanto esfuerzo durante años de privaciones. Era un riesgo impensable. Pero al mirarlos a los ojos, no solo vi ambición. Vi hambre. Una convicción ardiente. Un impulso incansable que resonaba profundamente en mí, reflejando mi propia determinación silenciosa. Vi a dos jóvenes que, a pesar de su idealismo juvenil, poseían una visión innata del futuro. Sabía en el fondo que esto no era solo una inversión en una empresa, era una inversión en una fuerza de la naturaleza. «Lo haré», me oí decir, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera procesarlas por completo. Alex y Ben intercambiaron una mirada de asombro y alivio. «Pero», continué, «quiero el 10% del capital, no un préstamo, no una nota convertible, el 10% de la propiedad». Ni siquiera lo dudaron. Un apretón de manos selló el trato, un momento único y transformador, nacido de una corazonada y una visión compartida. Invertí todos mis $5.027. Los meses siguientes fueron una vorágine de trabajo intenso, tanto para ellos como para mí, ahora oficialmente su director financiero a tiempo parcial. 6 meses después, una importante empresa tecnológica se convirtió en su primer gran cliente. 18 meses después, ocurrió lo inimaginable. Su startup fue adquirida por un conglomerado global por la asombrosa suma de $42 millones. Mi inversión de $100.000 se había transformado en 4,2 millones. De la noche a la mañana, mi vida cambió. Fue una experiencia profunda que moldeó toda mi filosofía sobre la riqueza. Entonces me di cuenta de que el dinero no era un fin, era simplemente una herramienta, un medio para un fin. Podía brindar seguridad, oportunidades y libertad, pero no podía comprar la felicidad, el carácter, ni una conexión genuina. Más importante aún, descubrí que el dinero no crear personaje. Eso reveló eso. Amplificó rasgos existentes, resaltando tanto las virtudes como los vicios. Vi con qué facilidad se dejaban llevar por la promesa de riquezas, con qué rapidez las relaciones genuinas se desmoronaban bajo el peso de las expectativas financieras. Esta profunda comprensión se convirtió en la base de mi crianza de Clara. Su madre, Megan, compartía esta filosofía, reforzando la importancia de la integridad, el trabajo duro y la bondad por encima de las posesiones materiales. Le enseñamos a Clara a valorar el carácter, la resiliencia y las relaciones genuinas por encima de todo. Creíamos en enseñarle que el verdadero valor provenía de dentro, no del tamaño de la cuenta bancaria, ni de la marca del coche. Esta crianza, esta filosofía compartida, fue precisamente lo que me llevó a iniciar esta difícil prueba con los Thorne. Quería que Clara viera, con claridad y sin distorsiones económicas, la verdadera naturaleza de la familia en la que estaba a punto de casarse. Quería protegerla de la insidiosa influencia de la riqueza, para asegurar que su felicidad se cimentara sobre una base sólida, no sobre las arenas movedizas de la opulencia. Ahora, mientras el recuerdo del rostro enfadado de Clara me invadía, una pregunta me atormentaba: ¿valía la pena perderla para siempre por esta filosofía?
Era mi convicción lo suficientemente fuerte como para soportar el dolor más profundo que un padre podía soportar, el distanciamiento de su única hija. El peso de esa pregunta se asentó en mi pecho, una carga pesada y sofocante en la silenciosa e inmutable sala de estar. La mañana después de la cena de compromiso amaneció, no con el habitual optimismo de un nuevo día, sino con un cielo plomizo y una sensación de temor penetrante. Me desperté sobresaltada, esperando, quizás, encontrar un mensaje de Clara, señal de que su ira se había calmado, de que la razón había prevalecido. Pero el teléfono permanecía en silencio sobre mi mesita de noche. Su pantalla oscura reflejaba el vacío que sentía por dentro. Su silencio era una cruel confirmación de la pesadilla. Había elegido a Julian y a su familia, su mundo, por encima de mí, por encima de nuestro vínculo. El escozor de sus palabras, «Simplemente no entiendes lo que necesito», resonaba en mi mente, y cada repetición agudizaba el dolor. Intenté mantener mis rutinas habituales, aferrándome a los ritmos familiares de mi vida como baluarte contra la creciente ola de desesperación. Preparé mi café, leí el periódico de la mañana y revisé los informes del mercado. Mi teléfono, un compañero constante en mi profesión, vibraba de vez en cuando, pero siempre era una alerta de noticias genérica, una actualización de acciones o un correo electrónico de un cliente. Nada de Clara. Cada vez que lo cogía, mi corazón daba un leve vuelco de esperanza, solo para hundirse de nuevo, más pesado que antes. Los informes del mercado, normalmente una fuente de fascinación y conocimiento, ahora parecían completamente insignificantes, un zumbido distante en contraste con el silencio ensordecedor de mi hija. Al tercer día, incapaz de soportar más el silencio, empecé a dejar mensajes de voz. Al principio, breves, cuidadosamente redactados para transmitir cariño sin exigir respuesta. «Hola, Clara. Soy papá. Solo quería decirte que te quiero. Llámame cuando quieras, cariño. Sin presiones». Los mantuve breves, con la esperanza de disipar su ira, de recordarle el cariño subyacente que siempre nos había unido. Cada mensaje era como un frágil susurro enviado a un vasto vacío sin respuesta. A medida que el séptimo día daba paso al octavo, mis mensajes se hacían más largos, teñidos de una reflexión más profunda y una súplica desesperada de conexión. «Clara, he estado pensando en nuestra conversación de la otra noche», comencé en un mensaje, con la voz ronca por la emoción contenida. Quizás no me expresé bien. Quizás me equivoqué al expresar mis preocupaciones como lo hice. Mi intención, en realidad, nunca fue molestarte, solo asegurar tu felicidad. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Por favor, solo dime que estás bien. Quería reconocer sus sentimientos, validar su perspectiva, cualquier cosa para romper el impenetrable muro de silencio que había erigido entre nosotras. Reafirmé mi inquebrantable deseo de su felicidad, una verdad que se sentía cada vez más frágil ante su continuo distanciamiento. La segunda semana transcurrió lentamente, cada día más pesado que el anterior. Busqué consuelo en mi pequeño jardín trasero, un espacio verde que siempre había sido un santuario compartido para Clara y para mí. Habíamos pasado incontables horas allí, plantando bulbos, podando rosas, hablando de todo y de nada. El aroma a tierra húmeda y flores florecientes solía traerme paz, pero ahora, la serena belleza solo subrayaba su ausencia. Cuidé meticulosamente los rosales, cortando las flores marchitas, con movimientos precisos, casi meditativos. Pero cada tarea parecía incompleta, cada momento vaciado por el recuerdo de su risa, sus entusiastas sugerencias, sus pequeñas manos sucias trabajando junto a las mías. El jardín, antaño un lugar de alegría compartida, ahora parecía un monumento austero a lo que habíamos perdido. Para la tercera semana, la desesperación había empezado a apoderarse de mí, una sensación fría y escalofriante que se me metía en lo más profundo. Me encontré organizando viejos álbumes de fotos, una tarea que solía reservar para las tranquilas tardes de invierno. Ordené meticulosamente las fotos descoloridas, cada una un recuerdo vívido. Ahí estaba Clara de pequeña, con la cara manchada de chocolate y los ojos brillando con picardía. Clara en su primer día de clases, con una mochila diminuta que empequeñecía su pequeño cuerpo, apretando mi mano con fuerza. Clara graduándose del instituto, con su radiante sonrisa,
un faro de optimismo juvenil. En cada foto, su confianza en mí era palpable, un hilo tangible que conectaba nuestro pasado. La recordaba mirándome, con su inquebrantable fe en mi capacidad para protegerla y guiarla. Era una confianza que sentía que ahora estaba traicionando, o quizás una confianza que ella ahora decidía retirar. Mis mensajes de voz se volvían cada vez más ásperos, y mi voz a veces se quebraba por la emoción. Recordé un recuerdo específico de su infancia, un momento en que tenía 6 años y rompió su juguete favorito, culpando a un compañero de juegos fantasma. ¿Te acuerdas, Clara?, pregunté al teléfono con voz ronca. Estabas tan disgustada, tan segura de que no era tu culpa. Y te dije, cariño, todos cometemos errores. Lo importante es lo que aprendemos de ellos y cómo los solucionamos juntos. Por favor, Clara, arreglemos este error juntas. Sea lo que sea, podemos hablarlo. El silencio que seguía a estas súplicas siempre era lo más angustioso, un duro recordatorio de la creciente distancia que nos separaba. Llegó el día 25. La invitación de boda, que había estado medio temiendo, medio deseando con desesperación, aún no había llegado. Todos mis amigos que sabían del compromiso la habían recibido hacía semanas. La ausencia de esa tarjeta ornamentada, símbolo de su compromiso con Julián, e implícitamente, a mi entera exclusión, avivó mi ansiedad. Para el día 28, el pánico empezó a apoderarse de mí, apoderándose de mí con fuerza. ¿De verdad me estaban excluyendo de su boda? ¿Era este el paso definitivo e irreversible para apartarme de su vida? La idea era insoportable. La imaginé planeando el día más importante de su vida sin mí, sin mi ayuda, sin mi presencia. La perspectiva de no acompañarla al altar, de no presenciar sus votos, fue como un duro golpe. En un momento de desesperación pura y dura, dejé otro mensaje de voz, con la voz temblorosa, apenas capaz de contenerla. Clara, dije con voz entrecortada, con las palabras atoradas en la garganta. Soy papá. No he recibido la invitación. Por favor, dime, ¿sigue en pie la boda? ¿Estás bien, cariño? La llamada terminó, dejándome sumida en el abrazo sofocante del miedo, frente a un teléfono en silencio, una casa en silencio y la escalofriante perspectiva de un futuro sin mi hija. Hija, si te sientes intrigado, preguntándote qué pasará después, estás en el lugar correcto. Sigue viendo para descubrir el siguiente giro de esta historia. No olvides darle a me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para recibir más historias que te mantendrán intrigado. Era el día 30. Había pasado un mes entero desde la última vez que vi a Clara, desde que sus palabras furiosas habían roto la noche, dejándome varada en el silencio. El apartamento se sentía más grande, más frío, resonando con su ausencia. Estaba en la cocina, preparando una cena sencilla para una persona, una pechuga de pollo a la parrilla y verduras al vapor. El acto mundano se sentía monumental, cada golpe del cuchillo, cada removido de la sartén, interrumpido por un silencio agonizante. La mesa del comedor, normalmente un lugar animado para compartir comidas y risas, se extendía ante mí, enorme y vacía. Justo cuando llevaba mi plato a la mesa, colocándolo con cuidado sobre el mantel individual, mi teléfono vibró. Lo miré, esperando otra actualización insignificante del mercado, pero entonces se me cortó la respiración. Clara. Su nombre brilló en la pantalla, un rayo de luz tras 30 días de un silencio agonizante y sofocante. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de profundo alivio y un miedo casi insoportable. Tardé en responder, con la mano ligeramente temblorosa. ¿Papá? Su voz, aunque familiar, sonaba nerviosa, frágil, completamente desprovista de su habitual confianza. Era un marcado contraste con el arrebato de ira de hacía un mes, un silencioso recordatorio del abismo que se había abierto entre nosotros. Clara, logré decir con la voz ronca por la emoción, con un mes de palabras no pronunciadas atoradas en la garganta. Cariño, me alegra mucho saber de ti. ¿Estás bien? Hubo una breve pausa, luego un suspiro nervioso. Sí, papá, estoy bien. Mira, te llamo por la boda. Me dio un vuelco el corazón. La boda es mañana. Mañana. La palabra quedó suspendida en el aire, como una onda expansiva. Mañana.
y ella me lo estaba diciendo justo ahora. Una oleada de dolor, seguida rápidamente por una oleada de esperanza desesperada, me invadió. «Oh», dije, intentando mantener la voz serena, intentando reprimir las 100 preguntas que me asaltaban. «Mañana. Bueno, eso es maravilloso, cariño». «Papá», continuó, con la voz recuperando su habitual determinación, «te necesito ahí. Pero necesito que entiendas algo. Les he dicho a Julian y a sus padres que te portarás lo mejor posible. Nada de comentarios, papá. Nada de comentarios negativos sobre nada ni nadie. Y absolutamente nada de caras de desaprobación hacia Julian, ¿de acuerdo? No puedo permitirme dramas, no mañana. Es mi día». Sus palabras fueron un duro recordatorio de la frágil cuerda floja por la que caminaba. No era una invitación incondicional, un reencuentro. Era una frágil tregua, una aceptación condicional de mi presencia, condicionada a mi absoluto silencio y deferencia. Pero después de un mes temiendo la exclusión total, imaginándola caminando hacia el altar sin mí, habría accedido a cualquier cosa. «Clara», dije con voz firme, aunque mi alma no lo sentía, «tienes mi palabra. Seré el padre modelo de la novia. No me oirás decir ni una palabra que no sea cariñosa y comprensiva, te lo prometo». Eva Locosena. Lo decía en serio. Por ella, me tragaría cada preocupación, cada juicio, cada emoción cruda. Por ella, me convertiría en actor de su gran drama, interpretando el papel que me asignara. Su respiración pareció calmarse un poco. «De acuerdo. Bien. Es en la finca Hawthorne, a las 2 de la tarde. Llega a la 1:30, por favor. Y papá, ponte el traje azul marino. Nada demasiado formal». Las palabras «nada demasiado formal» flotaron en el aire, un eco familiar de la condescendencia de los Thorne. Por una fracción de segundo, percibí un destello de algo no dicho en su voz, una ligera vacilación. Casi añadió, «creen que no puedes permitirte nada formal», pero se contuvo, dejando que la insinuación tácita flotara entre nosotras. Era un pequeño detalle, pero revelaba que las percepciones de los Thorne, sus sutiles insultos, ya se habían infiltrado en la conciencia de Clara, moldeando sus instrucciones. Decidí no desafiarlo. No ahora. «Traje azul marino. Lo tengo, cariño. Allí estaré». Quería preguntarle sobre el incidente del coche, disculparme por mis palabras, explicarle mis miedos de nuevo, esta vez con más claridad. Pero Clara se me adelantó. «Papá, ¿podemos empezar de cero mañana? Sin repetir nada, sin vuelta atrás, solo mañana, ¿de acuerdo?» Suspiré. Una silenciosa capitulación. «De acuerdo, Clara. Borrón y cuenta nueva. Lo que quieras, querida». Sabía que estaba aceptando una paz precaria y temporal, pero después de semanas de silencio, cualquier conexión, cualquier vínculo, por débil que fuera, era mejor que nada. Casi la había perdido por completo, y haría lo que fuera por estar presente en su boda, incluso si eso significaba enterrar mis más profundas reservas bajo una montaña de sonrisas forzadas y palabras cuidadosamente elegidas. Después de colgar, sentí una extraña mezcla de euforia y tristeza. Había llamado. Quería que estuviera allí. Pero las condiciones, las verdades no dichas, el miedo en su voz, todo me pesaba. Fui al armario y saqué el traje azul marino. Era un buen traje, bien entallado, un clásico. Pasé la mano por la tela, sintiendo su suave textura. No era el traje más caro que tenía, pero no era barato, ni mucho menos. Aún así, a sus ojos, sin duda se consideraría nada demasiado formal. Lo colgué con cuidado, sabiendo que su propósito ahora era puramente simbólico. Era mi uniforme para el campo de batalla, mi disfraz. Este traje me permitiría presenciar la boda de mi hija. Mía, estar a su lado, a pesar de las profundas reservas que tenía sobre su elección, sobre Julian y sobre la familia a la que se incorporaba. Era un compromiso, un sacrificio, todo por la pequeña esperanza de mantener una conexión con mi Clara. El día siguiente pondría a prueba mi determinación, mi paciencia y, tal vez, mi propia identidad como su padre. El día de la boda amaneció con una tranquilidad engañosa. Me desperté temprano, con el peso del día asentándose en mi pecho. Mi rutina matutina era precisa, un ritual minucioso que había perfeccionado durante años, especialmente vital para controlar mi diabetes. Me revisé el azúcar, tomé mi medicación
y preparé un desayuno sensato y bajo en carbohidratos. Cada movimiento fue deliberado, un pequeño acto de control en un día que prometía ser todo lo contrario. Mi traje azul marino, planchado y listo, colgaba en el armario, un silencioso recordatorio de mi promesa a Clara. Me vestí con esmero, asegurándome de que cada detalle estuviera en su lugar, encarnando al padre ejemplar de la novia que me había prometido ser. Antes de irme, recuperé el regalo de bodas que había elegido, un jarrón de cristal sencillo pero elegante. Era precioso, de buen gusto, y costaba $68. Fue un regalo considerado, uno que, a sus ojos perspicaces, se ajustaría perfectamente a mi supuesto presupuesto, reforzando la idea de mi modestia. El medallón vintage, la reliquia de mi madre, permaneció escondido en mi bolsillo, reservado para un momento privado con Clara, lejos de las miradas indiscretas y los susurros críticos de la familia Thorne. El viaje a los Hamptons, normalmente un viaje placentero, se sintió como una lenta marcha hacia el juicio. El gran pabellón de la finca Hawthorne era aún más opulento de lo que había imaginado. Una mansión enorme rodeada de jardines impecables, con una arquitectura que denotaba adineración. Al entrar con mi Toyota Camry de 10 años en el amplio aparcamiento, me sentí como una anomalía, una pequeña piedra en medio de una colección de joyas relucientes. Mercedes, Bentleys, Ferraris, todos alineados en perfecta formación, con sus superficies pulidas reflejando el sol de la mañana. Aparqué con la mayor discreción posible, intentando minimizar el contraste, sabiendo que era inútil. En la entrada, Marcus y Victoria Thorne recibieron a los invitados con un aire de grandiosidad practicada. Cuando me acerqué, sus sonrisas, aunque educadas, no llegaron a sus ojos. Marcus me ofreció un apretón de manos superficial. «Arthur, me alegra mucho que hayas podido venir. De Hoboken a los Hamptons es un viaje bastante largo, ¿verdad? Espero que el Camry lo haya soportado bien». Su tono estaba teñido de un desdén apenas disimulado, una indirecta apenas velada hacia mi coche y mi residencia. Victoria simplemente asintió. Su mirada recorrió mi traje azul marino, deteniéndose un poco más de lo necesario, con una expresión indescifrable. La condescendencia, aunque sutil, era palpable, una corriente familiar en el aire. Mientras me adentraba en la recepción, buscando a Clara, Priscilla, la hermana menor de Julián, me interceptó de inmediato, quien parecía haberse autoproclamado directora no oficial de la boda. «¡Ay, Arthur!», dijo con voz alegre, con una sonrisa empalagosa. «Perfecto. Estamos a punto de hacer las fotos de la familia inmediata». Me sentí un poco mejor. Quizás era una señal, un paso hacia la inclusión. «¿Podrías esperar ahí?», añadió, señalando con la mano con desdén un rincón apartado, lejos de las cuerdas de terciopelo que delimitaban la zona de fotografía. «Esto es solo para los padres, abuelos y nosotros de Julian, por supuesto. Hablaremos de la familia extendida más tarde». El mensaje implícito era claro. No me consideraban familia inmediata. Era una idea de último momento, una obligación. Me retiré a mi rincón designado, como observadora silenciosa. Desde allí, observé a los Thorne posar para el fotógrafo, una imagen de elegancia natural y unidad familiar. Los padrinos de boda de Julián, todos impecablemente vestidos y con un aire de privilegio, se unieron a ellos. Escuché fragmentos de conversación. Los invitados comentaban el exorbitante precio del champán importado, los arreglos florales traídos desde Ecuador, la opulencia absoluta del lugar. Cada detalle parecía diseñado para subrayar su riqueza, su estatus y, por extensión, mi relativa insignificancia. Durante la ceremonia, la disposición de los asientos reforzó aún más mi posición en la jerarquía. Mi nombre no figuraba en los asientos reservados de la primera fila, ni en la segunda, ni siquiera en la tercera. Me encontré relegada a la séptima fila, acurrucada tras un grupo de parientes Thorne mayores que me miraban con educada indiferencia. Podía oír susurros de las filas a mi alrededor, comentarios en voz baja sobre la familia de la novia, con medios modestos, sobre la familia del novio que pagaba todo. Los susurros eran como pinchazos, cada uno un recordatorio de la elaborada farsa que mantenía. Antes de que comenzara la ceremonia, Clara, radiante con su vestido blanco, encontró un breve momento para hablar conmigo. Se veía hermosa, etérea,
pero sus ojos reflejaban el mismo nerviosismo que había percibido en su voz la noche anterior. «Papá», susurró, apretándome la mano. «Gracias por venir. Sé que es mucho. Por favor, solo intenta disfrutarlo. Los padres de Julián tienen muy buenas intenciones». Sus palabras, que pretendían tranquilizar, solo resaltaron la profundidad de su negación, o quizás su desesperada necesidad de que todo estuviera bien. Simplemente asentí, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora, ocultando cuidadosamente mis verdaderos sentimientos. La cena fue un elaborado servicio de 5 platos, cada uno una obra maestra culinaria, acompañado de costosos maridajes de vinos. La grandeza del conjunto era abrumadora, una exhibición teatral de riqueza. Comí con moderación, con el apetito apagado por la carga emocional del día. Durante toda la comida, noté que la mirada de Julián se dirigía con frecuencia a mi mesa, con su habitual sonrisa burlona en sus labios, como si sintiera una satisfacción perversa por mi incomodidad, por mi apego a sus reglas tácitas. Era un recordatorio constante de que él sabía, o al menos sospechaba, el juego al que estábamos jugando. A medida que avanzaba la noche, se inauguró la opulenta sección de postres, un auténtico festín de pasteles, tartas y dulces. Mi diabetes, mi constante compañera, me obligaba a elegir con cuidado. Me acerqué cortésmente a un camarero que pasaba. «Disculpe», le dije, «tengo una restricción dietética. ¿Tiene fruta fresca o postres sin azúcar?» El camarero, un joven de expresión educada pero apurada, pareció momentáneamente nervioso, claramente desacostumbrado a tales peticiones ante aquel extravagante banquete. «Permítame revisarlo, señor», dijo, antes de desaparecer en la bulliciosa cocina. Esperé, sintiendo una creciente sensación de aislamiento en medio del caos festivo. Mi simple petición contrastaba marcadamente con la extravagancia que me rodeaba. 8 palabras. Me quedé de pie junto a la opulenta estación de postres, esperando cortésmente a que el camarero volviera con la noticia de una opción sin azúcar. La música vibraba, las risas crecían y el champán fluía a raudales. Era un espectáculo vertiginoso de excesos, y cada vez me sentía más como un antropólogo observando un ritual extraño y extravagante. Entonces, una figura apareció a mi lado, con un intenso olor a colonia cara y autocomplacencia barata. Era Julián, con el rostro enrojecido por el alcohol y los ojos brillando con una maliciosa diversión. «¿Buscas algo dulce, Arthur?», preguntó arrastrando las palabras, con la voz lo suficientemente alta como para opacar el bullicio general, atrayendo algunas miradas curiosas. «Problemas con el azúcar, ¿eh? ¿No puedes permitirte un médico que te lo administre? ¿O quizás ese seguro médico de Hoboken no está a la altura de los Hamptons?» Soltó una risita, y algunos de sus padrinos, igual de achispados, rieron también. Apreté la mandíbula. Le había prometido a Clara que sería el padre modelo de la novia, que guardaría silencio. Pero este era un ataque directo y público, destinado a humillarme. «Julián», dije con calma, en voz baja, «no hay necesidad de eso». Me ignoró, acercándose, su rostro a centímetros del mío. «¿No hace falta? Vamos, Arthur, todos sabemos lo que pasa. Eres un mendigo, un completo inútil. Tienes suerte de que te dejáramos entrar, y más aún en nuestra mesa de postres». La palabra mendigo quedó flotando en el aire, provocando jadeos entre los comensales cercanos que habían oído. Un silencio repentino se apoderó de un pequeño grupo de personas, con la mirada fija entre Julián y yo, una atención silenciosa e incómoda fijándose en la escena. Clara, que debió percibir el cambio de atmósfera, apareció de repente a mi lado, con los ojos abiertos de par en par, alarmada. «Julián, para», siseó, agarrándolo del brazo. «¿Qué haces? Es mi padre». Julián le quitó la mano bruscamente. «¿Tu padre? Ese padre irresponsable que ni siquiera puede permitirse un traje decente y mucho menos un regalo de bodas adecuado? Es una vergüenza, Clara. Míralo. Está arruinando nuestro día perfecto con sus patéticos problemas de salud y su coche barato». Antes de que pudiera siquiera registrar su siguiente movimiento, Julián agarró la parte superior del pastel de bodas de 5 pisos, una obra maestra de glaseado blanco y delicadas flores de azúcar. Con una sonrisa malévola y de borracho, me empujó la cara directamente contra él. El impacto fue suave, pero impactante, salpicando glaseado y migas por toda la cara. El traje,
y el impecable mantel de lino blanco. Mis gafas se deslizaron por mi nariz, parcialmente ocultas por la crema de vainilla. El silencio en la sala se volvió absoluto, roto solo por el goteo de glaseado de mi barbilla. En ese silencio ensordecedor, un trueno resonó por el salón. Clara, con el rostro convertido en una máscara de conmoción y luego de furia incandescente, le había dado una bofetada a Julian. El crujido resonó, dejando una marca roja en la mejilla. «¿Cómo te atreves?», gritó, con la voz temblorosa de rabia y angustia. «¿Cómo te atreves a tratar así a mi padre?». Fue en ese preciso momento, mientras Julian se tambaleaba hacia atrás, agarrándose la mejilla, y Marcus y Victoria se abalanzaban hacia adelante, horrorizados, que una voz digna rompió el silencio atónito. «Creo que ha habido un malentendido bastante profundo». Todas las miradas se volvieron hacia el hombre que había hablado. George Albright, una figura muy respetada en la industria tecnológica, conocido por su discreta influencia y su impecable integridad, se encontraba a pocos metros de distancia, con una expresión seria en el rostro. Había llegado antes, un favor personal para mí, pues sabía que él y Marcus tenían pequeños negocios. «Damas y caballeros», anunció George, con una voz que transmitía una autoridad sorprendente en el silencioso salón, «creo que muchos de ustedes aquí podrían estar actuando bajo una falsa impresión. Me gustaría presentarles a Arthur Bennett». Hizo un gesto hacia mí, todavía de pie entre los restos del pastel, con el glaseado goteando de mi solapa. Aunque parezca un hombre de recursos modestos, Arthur Bennett es, de hecho, el inversor fundador y uno de los principales arquitectos de Teknova Industries. Ya saben, la empresa cuyo innovador software impulsa muchos de sus negocios. El hombre que tienen ante ustedes, que acaba de ser humillado públicamente, tiene una fortuna de más de $1.000 millones. Las palabras impactaron la sala como una ola invisible. Surgieron susurros, que se intensificaron hasta convertirse en un murmullo de asombro. Rostros que antes contenían muecas de desprecio, ahora se contorsionaban en incredulidad. Se escucharon jadeos entre la multitud. Vi a varios empresarios prominentes, cuyas empresas dependían de los servicios de Teknova, intercambiar miradas frenéticas y con los ojos muy abiertos. Los Thorne, Marcus y Victoria parecían completamente atónitos, boquiabiertos, con el rostro pálido. Julian, agarrándose la mejilla enrojecida, parpadeó rápidamente. Su sonrisa de borracho se convirtió en una mirada de terror desconcertado. La sala, hacía apenas unos momentos escenario de mi humillación, se había convertido en un crisol para ellos mismos. Marcus, recuperándose primero, aunque visiblemente conmocionado, corrió hacia mí con la mano extendida. «Arthur, mi querido Arthur, todo esto es un terrible malentendido. Julian, ha bebido demasiado champán». No lo decía en serio. Victoria se unió a él, con un ronroneo desesperado y apaciguador. «Sí, Arthur, por favor, debes perdonarlo. Lo sentimos mucho. Podemos empezar de cero. Borrón y cuenta nueva, sí. Por el amor de Clara, borrón y cuenta nueva». Sus súplicas eran desesperadas, con un repentino y evidente temor a las repercusiones económicas. Simplemente me limpié el glaseado restante de la cara con una servilleta, mientras una sonrisa discreta se dibujaba en mis labios. «¿Borrón y cuenta nueva?», repetí con voz tranquila, casi peligrosa. «Me has llamado mendiga, te has burlado de mi casa, de mi coche, de mi salud. Me has humillado sistemáticamente y me has excluido de los preparativos de la boda de mi hija. Y tu hijo», señalé a Julián, que ahora temblaba visiblemente, «acaba de agredirme delante de cientos de invitados. Todo porque creías que no tenía nada que ofrecerte». Mi mirada recorrió a la familia Thorne, deteniéndose en cada uno de ellos. «Hablas de respeto, de prestigio, pero tu respeto, ahora lo veo, es solo por dinero, no por personas. Tu carácter, revelado esta noche, es superficial, cruel y oportunista. Mi prueba, Clara, me volví hacia mi hija, con los ojos llenos de lágrimas. Tenía como objetivo mostrarte esto, mostrarte lo que realmente importa. Me voy», anuncié con voz clara y firme, ignorando las frenéticas y susurrantes súplicas de Marcus sobre oportunidades de negocio y futuras colaboraciones. «No tengo ningún deseo de formar parte de una familia que mide el valor humano por la riqueza».
Al girarme para alejarme, abriéndome paso entre el silencio atónito de los invitados, una mano me agarró del brazo. Era Clara, con su hermoso vestido blanco ondeando a sus espaldas y las lágrimas corriendo por su rostro. «¡Papá!», gritó con la voz entrecortada. «¡No te vayas! ¡Por favor!». Me detuvo, sus ojos buscándome, llenos de un dolor crudo e innegable. «Tenías razón, papá. Siempre. Tenías razón sobre Julian. Sobre ellos. Yo no quiero esto. No quiero nada de esto». Mi corazón, que llevaba semanas hecho una piedra, empezó a resquebrajarse. Le tomé la cara con suavidad, secándole las lágrimas. «Te amo, Clara», susurré. «Solo quería que eligieras a alguien que te amara por quien eres, no por lo que creían que podías ofrecer». Miró a Julian, a Marcus y a Victoria, quienes ahora le suplicaban con voz desesperada. Luego me devolvió la mirada, con ojos claros y decididos. «Te elijo a ti, papá. Nos elijo a nosotros». Me tomó la mano, un apretón firme e inquebrantable, y juntos salimos del gran pabellón, dejando atrás la boda destrozada, los invitados atónitos y la familia Thorne, completamente devastada. Afuera, el aire fresco de la tarde era un bálsamo bienvenido. Nos subimos a mi modesto Toyota Camry. Su interior familiar y modesto era un santuario de verdadera conexión. Al arrancar el motor, dejando atrás el opulento y corrupto mundo de los Thorne, Clara apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Y ahora qué, papá?», murmuró, con voz suave pero llena de una renovada esperanza. Sonreí, una sonrisa genuina esta vez, no forzada. «Ahora, querida, nos vamos a casa, y juntas descubriremos qué sigue». El camino a Hoboken se extendía ante nosotras, un camino no de diamantes ni engaños, sino de confianza reencontrada, valores compartidos y el vínculo inquebrantable de un padre y su hija.